Influencia de los conceptos religiosos ante las donaciones de órganos. Un ensayo de Jesús de Miguel Marión, Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle, Juan, Madrid. La donación de órganos es una solución clínica para algunas enfermedades en las que el órgano deficiente de un enfermo o recipiente es reemplazado por un órgano funcional de otra persona o donante. La donación ha suscitado polémica social desde el primer trasplante que tuvo lugar, ya que colisiona con el código moral de algunos grupos sociales y en especial religiosos. Este estudio de recensión pretende analizar la problemática que se plantea entre este hecho, donde la ciencia tiene la primera palabra, y los planteamientos éticos y morales de los creyentes de las diversas religiones, donde algunos creen ver la última palabra. Palabra clave: religiones, donación, fanatismo, fe creyente. Introducción. En esta sencilla recesión, fundamentada principalmente en la recopilación de Alser, tratamos de sintetizar la postura que hoy día las religiones más conocidas adoptan ante la transfusión de sangre o la donación de órganos. Los testigos de Jehová, con su postura no negociable en cuanto al tratamiento de la sangre, dicen asumir riesgo de no poder sobrevivir sin ella a una emergencia, del mismo modo que el médico asume los riesgos que toda transfusión implica. Entienden los musulmanes como norma básica que todo lo que en su libro de la revelación no está expresamente prohibido a través de las palabras del profeta puede estar permitido siempre y cuando no atente directa o indirectamente contra sus preceptos religiosos. El hinduismo deja la conveniencia o no de la donación, entre otras muchas cosas, a la libre consideración de los fieles. Hoy la Iglesia de Jesucristo de los últimos días se considera a sí misma una de las más progresistas de la cristiandad. Eso es algo que puede demostrarse en materia de compromiso social cuando se trata de potenciar acciones de generosidad, entre las que se cuentan las donaciones. Resulta pues claro y evidente que el precepto y la tradición, las leyes civiles y las religiosas llegan a contradecirse en las comunidades judías radicadas en el moderno Estado de Israel. En todo su rigor teórico, los judíos ortodoxos no aceptan ni el trasplante ni la donación de órganos. En la práctica, determinadas situaciones pueden llevarles a la salvedad de aceptarlos. El budismo zen piensa que, siendo el don cualquier forma de don, incluido el don de sí mismo, la primera virtud enseñada por el Buda Sakyamuni, el don de los propios órganos corporales, si este don beneficia a otros seres vivientes y no perjudica la propia existencia, forma parte de la actitud moral de un budista.
Actitudes de las religiones frente a la donación. Las religiones son grandes sistemas simbólicos que procuran un sentido último a la vida humana, tanto individual como colectivamente. Estas religiones, intentando proporcionar coherencia e integración a los individuos en la sociedad, invaden la vida cotidiana reclamando unas determinadas pautas de conducta y siendo punto de enlace entre un sistema de creencias y unas normas de vida. Hay ocasiones en que este enlace entre creencias y normas suscita graves problemas, ocasiones en que las pautas de conducta chocan frontalmente con lo que es considerado como norma del sentido común más elemental por parte de la mayoría de la población. En este caso de las donaciones o las transfusiones en muchos países, estas consideraciones se refieren principalmente a España, ya que puede darse el caso de otros países y esto sería motivo de un estudio más dilatado en los que el sentido común más elemental condicione que las donaciones o transfusiones sean consideradas como inaceptables. El derecho a la salud, a la vida y a una muerte digna no debería ser cuestionable, ya que está recogido en los derechos humanos. Sin embargo, la polémica alrededor de la eutanasia es continua. Los trasplantes ofrecen al enfermo renal un pronóstico más favorable que la constante utilización de la diálisis. Desde ese punto de vista, cabe esperar que cualquier código moral considere la donación de los órganos para salvar vidas como una fórmula más pertinente. La donación de los órganos para salvar la vida de los otros seres humanos es un acto de alta dimensión moral y espiritual. Puestos en este campo, debemos ser conscientes de que cada religión tiene sus propias respuestas y actitudes y aporta razones para favorecer o desaconsejar la donación de órganos. Una recopilación elaborada por Alcer de la actitud de las diversas religiones frente a la donación ha sido expuesta en el número 3 del año 1998 de la prestigiosa revista Enfermería Nefrológica. El presente trabajo de recensión es un resumen de esta serie de datos que podrían proporcionar una pauta de actuación a ciertos profesionales médicos, personal sanitario en general y muy concretamente a educadores sociales que pueden encontrarse en la difícil situación de tener que mediar entre un médico prestigioso que opta por una transfusión o un trasplante y la postura rígida e intransigente del paciente a quien sus ideas religiosas no le permitan transfusiones o trasplantes. Precisamente esta recopilación de posiciones de diversas iglesias y organizaciones religiosas está hecha con vistas a una clase concreta de la Escuela Universitaria de La Salle, primero de Educación Social y Terapia, ocupacional, para que encuentren en ella una pauta de actuación en posibles situaciones en su futuro trabajo profesional. Los testigos de Jehová frente a la donación, un texto para la polémica. Creced, multiplicaos y llenad la tierra. Todos los animales de la tierra os temerán y respetarán. Las aves del cielo, los reptiles del suelo y los peces del mar están en vuestro poder. Todo lo que tiene vida y se mueve en la tierra os servirá de alimento. Lo mismo que los vegetales, yo os entrego. Tan solo os
abstendréis de comer carne que tenga aún dentro su vida, es decir, su sangre. Yo pediré cuentas de vuestra sangre tanto a los animales como al hombre, y al hombre le pediré cuentas de la vida de sus semejantes. La labor de los testigos de Jehová se encuentra fundamentalmente en el estudio de la Biblia y la predicación de lo que entienden por la palabra de Dios, un mensaje que les lleva a no aceptar, entre otras cosas, la transfusión de sangre, con la consiguiente repercusión que ello puede tener en la problemática de la donación de órganos. Su posición intransigente tiene su base y fundamento en el texto arriba expuesto del Génesis, capítulo 9. Antes de analizar la organización de este grupo, secta para unos, religión para otros, vamos a exponer una situación que, si no es límite, sí es muy reveladora del problema que puede surgir entre la ciencia médica y la conciencia del creyente. El testigo de Jehová, según el sentir de sus portavoces más cualificados, no defiende el derecho a una muerte digna exactamente si se entiende por ello la eutanasia. Cuando su vida está en peligro, acude a todos los especialistas y trata de encontrar aquella solución médica que le devuelva la salud, sin que ello le suponga haber convenido sus principios sin que ello le suponga haber contravenido sus principios confesionales. Veamos un caso práctico. Cierto testigo perteneciente a una congregación emplazada en el sur de Madrid tiene ante sí la posibilidad de un trasplante renal que solo aceptará si la operación a la que su cuerpo se tiene que someter para recibir el órgano no implica transferencia de hemoderivados. En caso de que ello no fuera posible, el paciente en cuestión ha pedido que el trasplante no se lleve a cabo, arriesgándose incluso a que como consecuencia de ello le sobrevenga la muerte. Nos planteamos el problema en forma de pregunta: ¿qué sucedería si el especialista que le va a intervenir no le informa de que en su trasplante intervendrá la sangre? La respuesta a la pregunta tiene dos vertientes, ya que es una respuesta en el contexto de la conciencia que genera una posibilidad real de represalia legal. Según los portavoces, el testigo de Jehová no se sentirá culpable ante Dios, su conciencia quedará completamente sosegada. La segunda vertiente pertenece al fuego externo y judicial. Aunque la operación hubiera tenido éxito, esta persona podría denunciar al especialista por ocultamiento de la información. Una iniciativa muy coherente: el Comité de Enlaces con los Hospitales. Este comité existe en las principales ciudades de España. Cuando un médico se niega a intervenir a uno de sus creyentes testigos de Jehová sin transferirle sangre, el comité está encargado de buscar a otro que sí lo pueda hacer. De esta manera se consigue no solo atender a las necesidades del hermano, sino también demostrar poco a poco la viabilidad de otras soluciones médicas a modo de interés de este colectivo. Esta confesión fue fundada en 1874 en Pensilvania, Estados Unidos, por Charles Taze Russell.
Lleva, por tanto, la comunidad de los testigos de Jehová más de 100 años predicando y cuenta con alrededor de 4 millones de hermanos activos por todo el mundo. En España son unos 200,000. Las comunidades más numerosas se encuentran en Estados Unidos. Comienzan todas sus reuniones rezando al Espíritu Santo para que le guíe, y en ellas suelen tomar la palabra del discurso los ancianos o superintendentes, aquellos que, entre otras cualidades, poseen más experiencia en el estudio bíblico. Se reúnen, por tanto, en centros llamados salones del reino para profundizar en el estudio de la Biblia y predicar la interpretación del libro sagrado que, a su juicio, es la idónea. Una interpretación que, basada en la lectura literal del Antiguo Testamento, les ha llevado a rechazar de plano la transfusión de sangre como solución quirúrgica, dado que es el símbolo de la vida y la vida solo puede ser otorgada por el Creador. El nombre con el que se separó hace 100 años de la ortodoxia católica provenía del que tuvo el pueblo de Israel en la Biblia. El primer testigo de Jehová del que podía hablarse en la historia sagrada era Abel. Un testigo de Jehová no come jamás carne animal que pueda contener sangre. Tampoco da ni recibe sangre entera. Esto es, con todos sus componentes. Si acaso recibe sus componentes menores como la albúmina respecto a la donación de órganos, no debe regirse por preceptos religiosos, sino por su propia conciencia, a no ser que el trasplante lleve implícito el trasvase de sangre de un cuerpo a otro. Así, la donación de órganos como la córnea no supone problema ni para el testigo donante ni para el receptor. Si supone problema y grande la donación de médula y la donación renal cuando sea efectuada por un ser vivo. Así las cosas, el testigo está en condiciones de donar riñones después de muerto o de recibirlos de un fallecido, pero se pone en guardia cuando se trata de hacer lo propio entre seres vivos, incluso cuando la donación fuera entre padres e hijos. Algunas opiniones. Don Julián Arias Arellano, presidente en 1998 en Madrid del Comité de Enlace de los Testigos Cristianos de Jehová con los hospitales, asegura que el 80% de los casos en que se plantea la transfusión como remedio podría tener otras alternativas de solución en la medicina pública española y el 20% restante a la privada. Un testigo de Jehová que no quiere identificarse nos dice: nosotros queremos vivir, y pidiéndoles a los médicos alternativos que para tratarnos les enfrentamos a un desafío científico que muchos de ellos aceptan. Analizando un poco más su opinión, aunque no sean sus propias palabras, encontramos otro argumento de bastante peso naturalmente para un testigo de Jehová: el hecho de que se pueda contraer, entre otras enfermedades, el SIDA por transfusión vendría a demostrar a posteriori y emocionalmente la prohibición bíblica. Según su opinión, este precepto ya se encuentra en la predicación de los apóstoles a las primeras comunidades, y es que ya entonces se tendía a creer en las virtudes terapéuticas de la sangre humana. Al morir los gladiadores en el circo romano, muchos de los espectadores que habían asistido a la lucha bajaban hasta la arena para beber su sangre.
en la confianza semi-religiosa de que podía sanarles de ciertas enfermedades. En Israel se ofrecía a Jehová como símbolo de vida la sangre de los animales a él sacrificados. La sangre se derramaba en el suelo. En Israel se ofrecía a Jehová como símbolo de vida la sangre de los animales a él sacrificados. La sangre se derramaba en el suelo y no podía utilizarse para otro fin. Después, cuando la medicina empezó a servirse de las sangrías, el paciente testigo de Jehová que se sometía a tal cura exigía que la suya fuera totalmente derramada también. Hoy en España los pacientes renales de esta confesión cristiana se felicitan de que la eritroproyectina de laboratorio pueda librarles de la anemia. Los testigos, pues, con su postura no negociable en cuanto al tratamiento de la sangre, dicen asumir el riesgo de no poder sobrevivir sin ella a una emergencia, del mismo modo que el médico asume los riesgos que toda transfusión implica. Esto a sabiendas de que la sangre depositada en los bancos no sirve como vehículo transmisor de oxígeno, sino entre las 24 y 48 horas, y en la creencia de que cuando se presenta la urgencia, determinadas soluciones salinas y otras sustancias pueden sustituir a la sangre de una transfusión. Queremos terminar este recorrido con las palabras de don Julián Arias. En el peor de los casos, la vida siempre está en manos de Jehová. No está en lo cierto quien opina que no nos importa morir, que somos unos fanáticos. Resumiendo, sostiene que con la Biblia en la mano se puede condenar taxativamente el tráfico de órganos y que los reparos a la donación se pueden solucionar con un cambio de mentalidad. El Islam frente a la donación. Los escritos del profeta. No es creyente quien duerme mientras su hermano sufre. No es creyente quien hace daño o deja de hacer un bien a otra persona. No es verdaderamente creyente aquel que no quiera para su hermano lo que quiere para sí mismo. Es de gran interés conocer las consideraciones que el Islam hace sobre la donación de órganos, teniendo en cuenta que actualmente influye con su credo no solo en la península arábiga, sino en los países norteafricanos, en Turquía y en buena parte del África, en el subcontinente hindú, en Extremo Oriente, en muchas islas australes y a través de las comunidades de distinto tamaño en Europa Occidental y en Estados Unidos. En el Corán, como en las sagradas escrituras cristianas, no se dice nada al respecto. Es lógico si tenemos en cuenta que los dos libros fueron escritos mucho antes de que la ciencia médica descubriera la posibilidad de una intervención quirúrgica para salvar la insuficiencia de un enfermo renal. ¿Cuál es entonces la posición de las autoridades musulmanas que actualmente interpretan el Corán? Entienden como norma básica que todo lo que en su libro de la revelación no está expresamente prohibido a través de las palabras del profeta puede estar permitido siempre y cuando no atente directa o indirectamente contra sus preceptos religiosos. Un ejemplo práctico
El Corán no prohíbe expresamente la ingestión de drogas modernas. No las conocía, pero sí prohíbe el alcohol. De ello se desprende por sentido común que cualquier estupefaciente que altere tanto o más los sentidos como el vino o los licores también deba prohibirse. De ahí concluimos que la posición del Islam ante los trasplantes de órganos ha de ser una deducción analógica de algún principio interpretada a la luz de las modernas posturas de hoy día. Lo que está prohibido taxativamente para los creyentes musulmanes es el tráfico de órganos. Sus imanes y los estudiosos del Corán no encuentran lícito vender un riñón ni siquiera para salvar una vida. Para ellos, la donación debe ser un acto desinteresado y voluntario que podrá realizarse sin contravenir las normas del Corán siempre que no corra peligro la vida del donante. El punto de coincidencia. Las autoridades islámicas modernas, como los pastores y sacerdotes de otros credos, han abordado el tema llegando a la conclusión de que nada impide a los ojos de Dios el trasplante o la donación, lo mismo que la transfusión de sangre. Por esta razón, un musulmán puede recibir órganos de trasplante con la conciencia tranquila. Extracto de una conversación con el señor Tatari, secretario general de la Comisión Islámica de España. En cuanto a los procedimientos, todo musulmán puede expresar su deseo de ser donante en el testamento y a sus familiares. Estos, una vez muera, por riguroso orden de parentesco, deben hacer posible su última voluntad, hijos, hermanos, ascendientes sanguíneos. En cuanto al modo de concienciar a los fieles, no hay un programa propiamente dicho de concienciación social, pero sí tenemos decretos religiosos bajo la denominación genérica de fatwa, que califican de positiva la donación. En cuanto a casos concretos, conozco casos de IRC, insuficiencia renal crónica, como el de un afgano que se trasplantó y de varios magrebíes en la lista de espera. La comunidad musulmana en España cuenta con una media de edad muy joven y por tanto todavía no presenta muchos casos de IRC. Suponemos que más adelante aparecerán más. En cuanto al rechazo ideológico, recibir de alguien que no sea musulmán. Cuando un musulmán da algo suyo a quien lo necesita, nunca hace distinción de credos. Existen para él dos niveles en el ejercicio de la hermandad: uno para con aquellos con los que comparte la fe y otro que debe vincularse a cualquier ser humano por el mero hecho de serlo. En cuanto al problema escatológico de la resurrección, nosotros creemos firmemente en que Dios es todopoderoso y el día de la resurrección de los muertos puede volver a hacer de la nada el cuerpo humano. De hecho, al musulmán que muere en el mar se le entierra desde siempre en sus aguas, sin temor a que pueda ser devorado por un pez, a modo de mensaje de esperanza. Hace falta llevar el mensaje de la donación no solo a las clases cultivadas, sino a las más humildes, tanto económica como culturalmente. Esta es la que mayor número de generosidades puede aportar. El hinduismo frente a la donación.
el Bhagavad Gita. La esencia de la espiritualidad hindú se encuentra en los versos del Bhagavad Gita, aquellos con los que Krishna, la suprema personalidad de Dios, transmitió el conocimiento a su devoto Arjuna. Exponemos aquí algunos de los que mediante la interpretación pueden sugerir una postura favorable a la donación de órganos entre los creyentes hindúes. Las obras de sacrificio, caridad y penitencia no deben abandonarse, sino ejecutarse. De hecho, purifican incluso a las grandes almas. Se deben ejecutar todas estas actividades sin ninguna esperanza por el resultado. Deben ejecutarse como una cuestión de deber. Aquel que ejecuta su deber prescrito solo porque éste debe hacerse, aquel que renuncia a todo apego por su fruto, obra según la naturaleza de la bondad. Aquel que es amigo bondadoso para todos los seres vivientes, que no se cree propietario, es muy querido por mí. El hinduismo, como es lógico, no se pronuncia sobre la donación en sus textos sagrados, pero tampoco se encuentra en dichos textos una base para la prohibición. Las características propias del hinduismo nos ponen en la situación de que ni siquiera el tema se pueda prestar a polémica o que haya una docencia entre ellos sobre la ética o conveniencia de los trasplantes. De hecho, de una generación a otra dentro de su casta, los brahmanes se transmiten las enseñanzas hinduistas de sus libros sagrados sin apelar a la autoridad de una jerarquía. Además, los brahmanes no suelen reunirse para adoptar puntos de vista comunes sobre temas de actualidad ni pronuncian discursos religiosos, por lo que el hinduismo deja a la conveniencia o no de la donación, entre otras muchas cosas, a la libre consideración de los fieles. Nada se dice, por tanto, sobre el tema en los Vedas, libros sagrados, ni en sus grandes epopeyas, el Bhagavad Gita, vida de Krishna, y el Ramayana, vida de Rama. Ahora bien, precisamente porque la religión resulta algo muy personalizado, tanto en la India como en el resto de los países hinduistas, sin los templos o ceremonias iguales entre sí, es por lo que en su espacio físico y espiritual solo se transmite la necesidad de la donación con eslogans educativos. Si un órgano no tiene ya utilidad para alguien, contribuirá al bienestar social donándolo. Así, en la India no se publica en la prensa tanto el éxito de una campaña de captación de donantes como la petición de alguien que necesita un órgano. Cuando esto ocurre, el interesado puede anunciarlo públicamente o bien acudir a uno de los varios bancos de órganos que existen en los hospitales. En los hospitales privados hindúes se pueden adquirir órganos mediante compensaciones, a veces económicas, del mismo modo que hay quienes por necesidad los venden. Esto es cierto, pero también es cierto que hay bastante gente dispuesta a donar sus órganos después de la muerte y para favorecer a un ser querido incluso en la vida, siempre que ello no perjudique seriamente su propia existencia. Muchas son las gentes que lo expresan en su testamento y no pocas familias, a falta de
prejuicios religiosos acceden a que se les practique la extracción correspondiente a sus seres queridos que dejaron de existir. Además, la cremación en la que terminan los funerales hinduistas no invita a que los creyentes deduzcan los recelos de algunos cristianos frente a la donación de órganos. Los mormones frente a la donación, la revelación continua. Después de que Dios nos hablara de muchos modos, como dice San Pablo a los hebreos, es decir, después de que se pronunciaran los profetas bíblicos anteriores a Jesucristo y después de la labor que realizaron los apóstoles posteriores a la presencia física de Jesús, los creyentes mormones consideran que Dios sigue hablando a su pueblo. Creen en la revelación continua y en esta revelación se inscriben preceptos como los contenidos en la denominada ley de la salud, que les manda cuidarse y cuidar de la salud del prójimo. Además, su fe les sugiere compartir lo que tienen, incluso los órganos que dejarán inertes al morir. Estos son los argumentos que aportan los misioneros urbanos que vestidos de traje recorren nuestras calles. Esta agrupación religiosa fue fundada por Joseph Smith en 1830 en Fayette, New York. Se ha extendido por todo el mundo en comunidades de unas 250 personas cada una que siguen las instrucciones morales del llamado Libro del Mormón. Su centro de irradiación está en la localidad estadounidense de Salt Lake City. Hay más de 9 millones de mormones en el mundo, de los cuales 6 viven en Estados Unidos y unos 250,000 en España. Considerando estos datos, empieza a ser la actualidad lo que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días opina en materia de donación y trasplante de órganos. Ha quedado atrás la imagen que en otros tiempos se tenía de los mormones con sus sombreros negros, bien barbados y polígamos. Hoy la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días se considera a sí misma una de las más progresistas de la cristiandad. Esto es algo que se puede demostrarse en materia de compromiso social cuando se trata de potenciar acciones de generosidad, entre las que se cuentan las donaciones. Carlos Barahona es un docente de profesión y portavoz para los asuntos públicos de una de las iglesias que reúne a los mormones de Madrid. Recuerda que recientemente su comunidad mormona de Zaragoza recibió una distinción como donante de sangre y que en ciudades como Sevilla sus capillas llevan habitualmente a cabo la tarea de la extracción sanguínea voluntaria y que en el hospital de Cádiz un obispo mormón ejerce como médico cirujano. Más reveladoras pueden ser sus propias palabras. Nuestra iglesia ha estado y está a la vanguardia de los avances científicos que pueden mejorar la calidad de vida humana. No en vano el primer trasplante de corazón artificial se hizo en Hardwick, en un hospital mormón. ¿Cómo no ser favorables a la donación y el trasplante si nuestra iglesia tiene un departamento específico para apoyar los avances médicos en la práctica como la del injerto? A nivel institucional, los mormones ayudan al prójimo a través de organismos como Cáritas. A nivel individual se hacen o no
donantes dependiendo de sus decisiones privadas, cuestión sobre la que su fe no obliga sino que sugiere. Ahí están de todas formas los principios morales de los que parten quienes creen que su cuerpo terrenal desaparece con la muerte para resucitar al completo por obra del Espíritu, ajeno a cualquier mutilación sufrida en vida. Los mormones no fuman, ni beben alcohol o café, ni ingieren estupefacientes. Por esta razón, dice Carlos Barahona, los mormones pueden ser excelentes donantes, incluso en vida. Antes solo los presos donaban sangre para redimir pena. Hoy, en un país como España, el que más se automedica del mundo, la donación de sangre y de órganos se ha convertido en un pilar de la salud pública. Los mormones tienen a través de sus palabras una opinión formada del juicio que les merece tanto el tráfico de órganos como los rechazos familiares a que se practiquen extracciones de cadáver a quien en vida así lo dispuso. Desde el punto de vista personal son discutibles los condicionamientos de educación y miseria que pueden llevar a alguien a poner precio a sus órganos. Como práctica de ciertos grupos sociales organizados resulta lamentable, pues puede llevar aparejada la profanación de cadáveres, el secuestro e incluso el asesinato. En cualquier país civilizado, la voluntad del difunto que expresó en vida su deseo de donar los órganos es ley, debe por tanto respetarse. En España, sin embargo, aún existen ciertas formas de necrofilia. El judaísmo frente a la donación. La religión judía, aparte la grandiosa la religión judía, aparte la grandiosidad de sus ideas, aparte la profundidad de sus esquemas morales, aparte la antigüedad y la originalidad de sus vivencias, tiene algo único, y es que se haya conservado a través de los tiempos, contra viento y marea, en el exilio y en el secreto. Pero todavía hay algo que nos llama poderosamente la atención, y es su capacidad inagotable para adaptarse a las más diversas situaciones. Por esta razón, precisamente, nos interesa su postura ante la donación de órganos. Fundada por el patriarca Abraham, se transmitió oralmente de generación en generación al pueblo hebreo, el pueblo elegido. Más tarde se plasmó en un libro sagrado, Antiguo y Nuevo Testamento, y a través de ellos ha llegado hasta nuestros días. Hay hoy que existe un Estado de Israel al que judíos del mundo entero acudieron a partir de 1948, sefardíes del sur, askenazis del norte de España, otros venidos de Rusia, Estados Unidos, Sudamérica e incluso de África Oriental, perseguidos históricamente por muchas naciones y confesiones mayoritarias. Los hebreos se refugiaron en realidad en todos los países del mundo, conservando como vínculo de unión su fe mosaica. Se rigen por un calendario lunar, respetan el sábado como día sagrado y comen solo alimentos autorizados por los rabinos. Su fe implica mucho más que la puesta en práctica de ceremonias y preceptos más o menos rigurosos. Si tan importante es esa fe por el influjo que ha tenido en religiones posteriores y en la cultura prooccidental, nos interesa conocer de primera mano o por deducción lo que piensa sobre la donación. La ley judía viene a decir que todos los actos encaminados
a salvar una vida pueden estar permitidos. Por esa razón, una ambulancia podrá circular en sábado, su día de descanso por excelencia, en perfecta sintonía con la práctica de Jesús, que curaba en sábado y se lo echaba en cara a los fariseos, que se escandalizaban de ello. Incluso podrá trabajar ese día un cirujano para llevar a cabo un trasplante urgente. Esto no es más que un detalle para ilustrar los esfuerzos para adaptarse a las exigencias de la vida moderna por parte de una de las sociedades más antiguas, tradicionalistas y observantes del rigor legislativo que existen en el mundo, como es la judía. De hecho, sus religiones más ortodoxas no aceptan el trasplante de órganos, mientras que el Hadassah, centro científico de Jerusalén, ha adquirido renombre mundial precisamente especializándose en el trasplante epidérmico y de córnea. Esta adaptabilidad a los avances médicos es una consecuencia directa de la extrema necesidad que surge de la situación política y bélica actual de la zona. La misma disparidad de criterios entre las ideas y la práctica la encontramos en el Cher Sedek, hospital religioso de Jerusalén, donde entre otros el trasplante renal se evita perfeccionando la diálisis e investigando técnicas alternativas, mientras que en los demás hospitales de Israel se efectúan trasplantes. Cuando el conductor recibe en casa los impresos correspondientes a la renovación del carnet de conducir, entre ellos va adjunto un formulario en el que se le invita a hacerse donante de órganos, todo encaminado a que si la mala fortuna le depara un accidente mortal de carretera en su vehículo, pueda encontrarse la autorización pertinente para que le sean extraídos los órganos necesarios para poder salvar otras vidas. Resulta pues claro y evidente que el precepto y la tradición, las leyes civiles y las religiosas llegan a contradecirse en las comunidades judías radicadas en el moderno Estado de Israel. Resumiendo, en todo su rigor teórico, los judíos ortodoxos no aceptan ni el trasplante ni la donación de órganos. En la práctica, determinadas situaciones pueden llevarles a la salvedad de aceptarlos. Así puede suceder que un judío yacídico o un adscrito a la Natural Carta con insuficiencia renal crónica aguantará todo lo que sea preciso dependiendo de la diálisis y solo acudirá al trasplante cuando no le quede otra opción para poder seguir viviendo. Hay una confusión en torno a los términos con los que se denomina a los ciudadanos de Israel, ya que se les toma como sinónimo y así no se aprecia la diferencia. La palabra hebreo hace referencia a una raza, la palabra judío indica un estado religioso y una palabra sionista alude a un término político partidarios históricos de la creación del Estado de Israel. Dentro de estas grandes referencias hay distintos grupos ideológicos religiosos que conviven en Israel en la diáspora. Natura y Carta no reconocen el Estado israelí porque, según ellos, no ha llegado el Mesías encargado de fundarlo.
interpretan al pie de la letra las escrituras, viven en guetos con talante intransigente, yacídicos, carecen de televisión, fotos y espejos, porque la Torá prohíbe la reproducción de las imágenes, cumplen escrupulosamente los 316 preceptos de la ley mosaica, abogan por un estado confesional en Israel, religiosos, tienen televisión, van al ejército, no ven contradicción entre las leyes civiles y las derivadas de su confesión religiosa. Tradicionalistas practican las ceremonias y ritos más por tradición que por devoción. Sionistas, la identidad étnica no es el motivo que les aglutina. El motivo es político, creación y conservación del Estado de Israel por razones de legitimidad histórica. Opiniones de prestigio. Ante la problemática de si una persona está moralmente autorizada para exponer su existencia con una donación en vivo a fin de salvar la de otra, el rabino Bet Joseph responde: una persona puede optar por colocarse en una situación de posible peligro cuando existe una razonable certeza de que servirá de ayuda a un enfermo, aquel ser humano receptor de un órgano. Esta respuesta, con toda una serie de condicionantes, deja abierta una puerta y no condena taxativamente la donación. Pero lo que puede ser verdaderamente curioso es el argumento que aporta, sacado de la Mishnah, que son las enseñanzas de la tradición oral judía redactadas por el rabino Yehuda ha-Nasi. La Mishnah afirma que salvar una vida equivale a salvar a toda la humanidad, porque en un principio la humanidad consistía en una sola vida, la de Adán. Por tanto, quien hubiere salvado a Adán habría salvado a la totalidad de la humanidad de aquel entonces, dado que el valor de la vida humana es infinito porque portamos la imagen divina. Se debe hacer lo posible por la salud y la supervivencia. Sin embargo, en todos los casos hay que observar en el judaísmo reglas como esta que ciertamente pueden parecer chocantes. Cabe señalar que cuando se extrae un órgano o cuando se amputa una extremidad, es indispensable enterrar ese miembro del cuerpo humano en un cementerio judío. El rabino Pinhas Brenner, extracto de su artículo Trasplantes, publicado en la revista Keila, dirigida a la comunidad judía en España. Es indudable que cuando se dona un órgano a un enfermo se está haciendo yesed, que quiere decir un acto de misericordia y de justicia. El rabino es consciente de los problemas que aparecen en un trasplante de corazón. Cuando se sabe que una persona está realmente muerta, tradicionalmente se afirma la defusión cuando el corazón no late y la respiración cesa. Hoy muchos rabinos, además de estas condiciones, exigen la muerte cerebral del individuo. Una segunda dificultad surge de la urgencia de no perturbar la tranquilidad del enfermo para no acelerar su desenlace. La tradición judía considera que cada instante tiene un valor inconmensurable, por lo que no se debe molestar al moribundo para no interferir con el desprendimiento de su espíritu, de su cuerpo en el momento del fallecimiento. A modo de resumen, a pesar de que numerosas personas padecen de insuficiencia renal y por tanto
pueden beneficiarse de un proceso de diálisis, la gran mayoría de los eruditos permiten el trasplante de riñón. Esta decisión se basa en el hecho de que el trasplante ofrece un pronóstico más favorable que la constante utilización de la diálisis. Un razonamiento similar es aplicable al trasplante de hígado. Con referencia a los trasplantes de córneas, solo algunos sabios permiten esa intervención en el caso de ceguera de un solo ojo, pero existe un acuerdo unánime de permitir este trasplante en el caso de ceguera total en ambos ojos. En cada ocasión, una opinión rabínica debe ser consultada para evitar actuaciones que puedan tener consecuencias dolorosas y trágicas. El budismo frente a la donación. El nirvana es el abandono de todo. Mi alma aspira al nirvana, puesto que debo abandonarlo todo. Más vale dárselo a los demás. Entrego este cuerpo a la necesidad de todos los seres. La marcha hacia la luz. Santideva. Puesto Puestos a buscar reflexiones en el corpus budista que puedan referirse al ánimo de fondo mediante el cual podamos ver alguna predisposición a favor o en contra de frente a la donación de órganos, encontramos esta estrofa del monje budista Santideva. A primera vista de este texto parece desprenderse una total predisposición para aceptar las donaciones, pero son muchos los textos y quizás fuera prematuro sacar conclusiones de cualquier tipo. Ya que hablamos de textos sagrados, convendría anotar la división más general, teniendo en cuenta además que hay multitud de sectas y fragmentaciones religiosas dentro del budismo. El canon búdico es la Tipitaka Pali, la más antigua colección completa de textos sagrados del primitivo budismo, que se estructura en tres costos: el Vinaya Pitaka, con las reglas de su vida monástica; el Sutta Pitaka, con los discursos de Buda; y el Abhidharmima Pitaka, con las doctrinas especiales y posteriores. El budismo cuenta en el mundo con más de 500 millones de fieles, sobre todo en Asia, desde el Tíbet hasta el extremo oriente. Sus creencias tuvieron en cada lugar diferentes temas de reflexión. Uno de ellos fue el Zen japonés, el cual tomamos como paradigma, ya que es una de las formas más extendidas, incluso en Occidente. Esta modalidad de las enseñanzas de Buda, que convive con creencias como la sintoísta en la archipiélago nipón desde hace siglos, conoció una importante divulgación en Occidente durante los años 50 y 60, gracias a las traducciones de ciertos libros de meditación. Ejerció entonces un poderoso atractivo sobre las nuevas generaciones de jóvenes de Estados Unidos, y hoy en España cuenta con una profunda vivencia y con uno de sus 4 únicos maestros reconocidos en Europa, el maestro Dacucho Villalba. Antes de analizar una entrevista con él recogida en la revista de Enfermería Nefrológica, volumen 3, número 3, 1998, vamos a sintetizar algunas ideas del budismo zen que nos hagan más comprensible la postura que ante el problema de la donación puedan adoptar las diversas comunidades budistas.
El Zen hace alusión a la postura en la que Buda se sentó para reflexionar y llegar al más alto nivel de conciencia. Pero el budismo como tal nació en la India 500 años antes de Cristo, a modo de reacción frente a los sacrificios de la religión brahmánica y en sintonía con otros movimientos ascéticos. El budismo es el camino intermedio entre la vía del conocimiento y la vía de las obras. Concretamente, Buda vivió entre los años 560 y 480 antes de Cristo y se dice que recibió la iluminación meditando al pie del árbol Bodhi. Después, las primeras predicaciones tuvieron lugar en Banares y versaron sobre la ley del Dharma, dando lugar a la formación de una comunidad de discípulos en torno suyo que aceptaron una serie de verdades sobre la vida, en concreto cuatro, conocidas como las cuatro santas verdades. Primera, la existencia humana es toda sufrimiento. Segundo, el sufrimiento está causado por el deseo. Tercero, el sufrimiento puede ser superado por la victoria sobre el deseo. Cuarta, la victoria puede conseguirse siguiendo el camino de las 8 etapas: visión justa, resolución justa, palabra justa, comportamiento justo, trabajo justo, esfuerzo justo, atención justa, contemplación justa. La contemplación requiere 4 etapas: aislamiento, que proporciona alegría; meditación, que proporciona paz interior; concentración, que proporciona bienestar para el cuerpo; y contemplación como tal, recompensada por la indiferencia frente a la felicidad o la desgracia. Con el correr de los siglos, el budismo, tras varios concilios y cismas, fue absorbido en la India por el hinduismo, pero conoció una rápida expansión en otras direcciones, un desarrollo que le ha llevado a ser el credo de varios estados como Tailandia y a mostrarse muy influyente en Japón y a no decaer en Tíbet, Mongolia, Corea, Laos, Vietnam, Camboya, Birmania y en China. Además, se calcula que en Occidente hay más de 800.000 adeptos. El concepto de nirvana, el de la reencarnación y la práctica del yoga en sus meditaciones son algunas de las cosas que más adeptos atrajeron fuera del continente asiático. Entre las diversas formas del budismo, Hinayana, Mahayana, Tantrismo, Lamaísmo, encontramos el Zen, del que nos estamos ocupando. Análisis de un testimonio de importancia. El maestro Dokucho Villalba. Su postura de partida. En el budismo zen no existe una postura institucional simplemente porque no es una institución que dicte actitudes dogmáticas de cumplimiento obligado para sus practicantes, que tienen plena libertad de conciencia. Y respecto al tema de los trasplantes, tampoco podemos encontrar una tradición, puesto que han aparecido recientemente en el mundo moderno con el desarrollo de la medicina, por lo que con el desarrollo de la medicina, por lo que a título personal creo que no existe ninguna actitud moral que prohíba o desaconseje la donación y el trasplante de órganos. Es más, siendo el don, cualquier forma de don,
incluido el don de sí mismo, la primera virtud enseñada por el Buda Shakyamuni. Pienso que el don de los propios órganos corporales, si este don beneficia a otros seres vivientes y no perjudica la propia existencia, forma parte de la actitud moral de un budista. Ejemplos y reflexiones de la tradición que avalan su postura. La historia del budismo zen está llena de ejemplos de maestros, monjes y laicos que han hecho de la entrega total de sí mismos en cuerpo y en espíritu el principio fundamental de su vida. Podemos traer aquí una historia fabulosa que nos da una idea bastante exacta de la posición budista en cuanto a la donación. El Buda Shakyamuni, antes de nacer como Buda, tuvo innumerables existencias durante las cuales fue madurando kármicamente hasta llegar a convertirse en Buda totalmente iluminado. En una de sus existencias anteriores fue un gran príncipe. Un día que se encontraba paseando por el bosque, oyó unos gruñidos extraños y al acercarse para comprobar de qué se trataba, vio a una tigresa enferma rodeada por varias crías hambrientas. Debido a su enfermedad, la tigresa no podía procurar alimento a sus cachorros, por lo que la muerte de la madre y de las crías estaba cercana. El joven príncipe, al comprender la situación, sintió tal compasión por las criaturas que se arrojó a las fauces de la tigresa, entregándose a ser devorado para convertirse en alimento que les permitiera escapar de la muerte. Más allá del dudoso valor histórico de esta historia fabulosa, podemos ver en ella una actitud moral del budismo, el don de sí, el don del propio cuerpo y de la propia energía vital para el bien de los demás seres, en la virtud moral principal del budismo. Fácilmente podemos pensar que si el propio Buda en una encarnación anterior dio su cuerpo entero para salvar a unos cachorros de tigre, el hecho de que los budistas donen sus órganos para salvar la vida de otros seres humanos es una acción de alta dimensión moral y espiritual que debe extenderse y convertirse en modelo de comportamiento. Su postura ante la creencia budista en la reencarnación. La creencia budista en la reencarnación no tiene por qué influir en la decisión de donar o no los órganos propios, porque según el budismo no es el cuerpo físico lo que se reencarna. Los budistas no creemos en la resurrección del cuerpo al final de los tiempos, por lo cual una vez extinta la vida, el cuerpo se convierte en un objeto inútil destinado a la descomposición. El problema real para un budista se plantea la clonación de sus órganos una vez muerto. Es la concepción budista del proceso de la muerte. Trataré de explicar brevemente esta concepción. Tradicionalmente se consideraba que una persona estaba oficialmente muerta cuando el corazón dejaba de latir y la respiración cesaba. Pero en el mundo moderno, debido a las técnicas artificiales de reanimación, es posible mantener el funcionamiento del corazón y de la respiración, por lo cual la detención cardíaca y respiratoria ha dejado de ser un criterio
que determina el certificado de muerte. Hoy día se tiende a considerar como preeminente el criterio de muerte cerebral. El sujeto está muerto cuando el encefalograma registra una actividad cerebral nula. A partir de entonces, si el sujeto ha donado sus órganos, hay que actuar inmediatamente, en especial cuando se trata de órganos como el riñón. En el budismo, la muerte es considerada como un proceso, es decir, como algo que sucede gradualmente. Algunos aspectos de este proceso pueden ser percibidos por los sentidos ordinarios, otros pueden ser registrados por aparatos, pero otros aspectos son completamente invisibles para los sentidos y los aparatos. En el budismo se dice que este proceso necesita 3 días para ser completado a partir de la llamada muerte clínica, es decir, que durante 3 días después de la muerte clínica el cuerpo del difunto budista no debe ser manipulado. En el budismo, el respeto a este proceso de 3 días es tan importante porque la futura reencarnación depende de cómo se desarrolle este proceso de muerte. Hasta completar el tercer día, el espíritu del difunto no se desvincula totalmente de su cuerpo. En la concepción budista es fundamental que el espíritu se desvincula armoniosamente de su cuerpo. Una vez producida esta desvinculación, el cuerpo puede ser manipulado, incinerado, descuartizado y arrojado a los buitres, como hacen en algunos lugares del Tíbet, o sus órganos pueden ser donados y trasplantados si esta ha sido la voluntad del difunto y los órganos después de 3 días están en buenas condiciones. Su punto de vista sobre el comercio de órganos. Personalmente pienso que el comercio de órganos es moralmente desaconsejable. Normalmente alguien que vende uno o varios de sus órganos lo hace por necesidades económicas. Un sistema social que provoca tal circunstancia es muy peligroso y deshumanizador. Convertiremos a los parias del mundo en una reserva biológica, en conejillos cuyos órganos podrán ser comprados por aquellos que dispongan de riqueza personal para hacerlo. Los órganos trasplantados deberían proceder exclusivamente de la donación. Conclusiones. Nos parece de urgente necesidad que todos los agentes sociales que de una manera u otra tengan contacto con aquellos colectivos que se integran a nuestro país conozcan sus ideas religiosas para poder aconsejar que no imponer ciertos tratamientos médicos encaminados a preservar su integridad física sin menoscabos de otra integridad quizás más importante, como es la psíquica. Nos parece asimismo de una extraordinaria importancia que los que tienen alguna responsabilidad sobre los colectivos étnicos que se integran en nuestro país profundicen el concepto de interculturalidad para no caer en la tentación fácil de considerar como extravagancia lo que es simplemente fruto de otras culturas tan importantes y dignas de respeto como la nuestra. Nos parece de igual modo que la pretendida superioridad occidental debería dejar de mirarse el ombligo y considerar que las actitudes de muchas personas ajenas a nuestra cultura son tan dignas de respeto por lo menos como las nuestras, y que hay más verdad en varios colectivos
que suman sus porciones de verdades que en un solo colectivo que se crea elegido por los dioses para ser el guía de la humanidad. También nos parece que prácticamente todas las religiones aceptan como más positivo el trasplante, o que por lo menos no ponen obstáculos en el nombre de Dios para una acción tan humanitaria como es la donación de órganos, que, como dice el hinduismo, si un órgano no tiene ya utilidad para alguien, contribuirá al bienestar social donándolo. Como última conclusión, nos parece oportuno poner la opinión de la Iglesia Católica. No era la intención de este trabajo, porque al ponerla parece que nos inclinamos por un juicio de valor, dado que es la religión mayoritaria en España. Este juicio de valor es el que hemos procurado evitar a lo largo de esta recensión, para que el trabajo fuera lo más objetivo posible. Algunas voces críticas me han aconsejado ponerlo, ya que al menos es una opinión tan digna de crédito como las demás. Actitud de la Iglesia Católica Romana sobre la donación y el trasplante de órganos. Conferencia Episcopal Española, Secretariado, Comisión Episcopal de Pastoral, donación de órganos, exhortación pastoral. Suele decirse que el progreso técnico contemporáneo nos va haciendo a los hombres cada vez más egoístas y encerrados en nuestro propio corazón. Y sin embargo, también ese progreso nos abre nuevos y no insospechados caminos de caridad. Nos referimos a ese prodigio de la ciencia, gracias al cual, a través de los trasplantes, parece lograrse una forma más alta de fraternidad, al poder compartir órganos de nuestro cuerpo y convertir así una muerte en algo de vida. Es este un problema que debe preocuparnos seriamente como cristianos enfermos, que hasta ahora solo repetimos. Es este un problema que debe preocuparnos seriamente como cristianos enfermos, que hasta ahora solo podían ser tratados en la hemodiálisis, que prolonga la vida en condiciones precarias. Hoy tienen una solución más definitiva gracias a los trasplantes de riñón. En España hay en estos momentos unos 10.000 enfermos que siguen viviendo gracias a la diálisis, y la cifra tiende a crecer. Y aunque bendicen esta técnica curativa que les permite vivir y hasta en alguna medida seguir trabajando y hacer una vida casi normal en apariencia, conocen también la esclavitud de vivir 4 horas 3 veces por semana encadenados a la máquina que purifica su sangre. Viven pero en libertad vigilada. Y aparte del costo de su tratamiento, que supone para el país más de 30.000 millones de pesetas al año, su existencia quedan en lo familiar, en lo laboral, en su misma psicología, duramente condicionadas. Son muchos los que ven pasar y pasan los años en espera de lo que sería su solución definitiva, un trasplante que les permitiría regresar a su vida plena y normal. Nos preocupa esta situación, e igualmente la de los enfermos cardíacos, hepáticos, diabéticos, con ceguera, etcétera, cuya solución puede estar en el trasplante. Pero la realidad es que en España los trasplantes son por ahora muy escasos, porque son también muy raros los donantes.
Son pocas las personas que piensan que después de su muerte aún pueden seguir viviendo, de algún modo siendo útiles a sus hermanos. En este tiempo en el que el azote de la carretera produce cada semana docenas y docenas de muertos, nos parece que no, no, no parece que hayamos comprendido que aún de esa tragedia podría extraerse una semilla de vida para otras personas. Por otra parte, la falta de información y mentalización previas, la situación traumática y dolorosa que los familiares experimentan ante la muerte de los seres queridos, los respetos humanos, el miedo al que dirán, los ritos funerarios tan anclados en nuestra tradición dificultan o impiden la donación de órganos y pueden conducir a la idea de que son los otros los que deben ayudar o hacen pensar que cada uno debe resolver sus problemas. Nosotros, como pastores de la iglesia, tenemos la obligación de disipar esos temores. Es cierto que exigen algunas condiciones que garanticen la moralidad de los trasplantes de muerto a vivo, que el donante o sus familiares obren con toda libertad y sin coacción, que se haga por motivos altruistas y no por mercadería, que exista una razonable expectativa de éxito en el receptor, que se compruebe que el donante está realmente muerto. Cumplidos estas condiciones, no solo no tiene la fe nada contra tal donación, sino que la iglesia ve en ella una preciosa forma de imitar a Jesús, que dio la vida por los demás. Tal vez en ninguna otra acción se alcancen tales niveles de ejercicio de la fraternidad. En ella nos acercamos al amor gratuito y eficaz que Dios siente hacia nosotros. Es un ejemplo vivo de solidaridad. Es la prueba visible de que el cuerpo de los hombres puede morir, pero que el amor que los sostiene no muere jamás. Esto que decimos hoy y que ya anteriormente otros obispos expusieron no es ninguna novedad en el pensamiento de la iglesia. Lo expresó ya Pío XII en el momento en que sus primeros trasplantes o transfusiones se hicieron. Lo han repetido los pontífices posteriores. Muy recientemente Juan Pablo II ha dicho que veía en ese gesto de la donación no solo la ayuda a un paciente concreto, sino un regalo hecho al Señor paciente, que en su pasión se ha dado en su totalidad y ha derramado su sangre para la salvación de los hombres. Es ciertamente al mismo Cristo a quien toda donación se hace, ya que Él nos aseguró que lo que hiciéramos a uno de estos mis pequeños, conmigo lo hacéis. Mateo 25:40. ¿Y quién más pequeñuelo que el enfermo? Deseamos expresar en esta exhortación pastoral nuestro estímulo y aliento a los enfermos y familiares que sufren y esperan nuestra generosidad a las asociaciones de enfermos que con empeño llevan a cabo una labor de sensibilización, a los equipos médicos que con tanto esfuerzo y entrega luchan por estar al día y ofrecer a los enfermos una vida mejor, a los órganos legislativos y administrativos y a los medios de comunicación social que han mostrado su sensibilidad y preocupación
por el problema y queremos también mostrar nuestro reconocimiento a los que ya han decidido donar sus órganos en caso de muerte. Junto a este estímulo y reconocimiento pedimos que se agilicen los trámites. En ocasiones pueden dificultar la aplicación de la ley, que se siga sensibilizando e informando en orden a una solución efectiva de esta problemática. Esperamos que nunca se interfieran en este delicado asunto los intereses económicos, y como deseamos que nuestras palabras no se queden en simples palabras, cuantos firmamos estas líneas declaramos desde ellas nuestra voluntad de ser, en cuanto sea posible, donantes de cualquier parte de nuestro cuerpo que pudiera ser útil tras nuestra muerte a cualquiera de nuestros hermanos. Así creemos imitar a Jesús, que dice: nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos, y que él mismo dio su vida por los hombres. Madrid, 25 de octubre de 1984. Los miembros de la Comisión Episcopal de Pastoral: Javier Osés Flamarique, obispo de Huesca y presidente de la comisión; Teodoro Úbeda Gramaje, obispo de Mallorca; José Gea Escolano, obispo de Ibiza; Antonio de Clotet, obispo de Menorca. Fin de este ensayo.